El título de la charla es, como el profe Walter comenta, la historicidad de la relación física-matemáticas y sus aportes a la enseñanza, algunas reflexiones sobre los conceptos de espacio y tiempo. Alguna pequeña motivación de la temática, estas reflexiones sobre el rol que tenemos como profesores de física y matemáticas para mí es clave. ¿Cuáles son los aportes que pueden sacarse de reflexiones que son llamadas metacientíficas? Aquellas reflexiones que son extraídas de la historia, filosofía, sociología de las ciencias. En particular, esta vez nos vamos a hacer algunas reflexiones más del tipo de la historia y filosofía. Cómo unas ciertas reflexiones de acercamiento que podamos tener nosotros como profesores nos ayuda a identificar temáticas de la enseñanza y también sus formas de proceder en los contextos de enseñanza. Y estas temáticas, como a veces es un poco difícil hacerla en abstracto, la idea es hacerla alrededor de ciertas temáticas de los fenómenos físicos, en particular ciertas reflexiones sobre los conceptos de espacio y tiempo. Entonces, como una motivación, los acercamientos que se tienen de estas reflexiones no son con la intención de volvernos más eruditos en la historia y filosofía de las ciencias, sino resolver problemas de enseñanza. Y es un aspecto importante que probablemente más adelante vamos a reflexionar. La organización de la temática es en tres partes. La primera, algunos elementos sobre cómo interpretar la relación física-matemáticas, tanto en el contexto, digamos, de la historia y filosofía de la física y las matemáticas, como en el contexto de enseñanza. Un grueso que habla sobre la formalización de los conceptos de espacio y tiempo, visto a través de 3 o 4 miradas diferentes a lo largo de la historia, una mirada de tipo galileano, una mirada newtoniano y de euleriano, y un acercamiento, aunque muy rápido, a la mirada relativista. Y finalizamos con algunas reflexiones en la enseñanza sobre estos aspectos que hemos comentado. No obstante, es muy probable que a lo largo de las temáticas, las dos primeras, ya se hagan obviamente alusiones a aspectos de la enseñanza. Lo primero que quiero comentarles es que la manera de abordar la relación entre la física y matemáticas, como cualquier otra temática en la enseñanza, depende de la manera en que se plantea la pregunta. Hay en principio dos formas, bueno, más de dos, pero al menos identifico dos formas de abordar la pregunta. Y es, ¿por qué se da la relación entre física y matemáticas y cómo se da? Su acercamiento a alguna de ellas, pues, orienta de alguna manera las respuestas y las maneras de proceder en su relación. La primera, de por qué se da, implica, si se hace esta pregunta de por qué se da una relación entre la física y matemáticas, implica que la relación no es natural, sino que es una relación que hay que o que debe ser explicada. Usualmente desde esa pregunta se manejan dos tipos de polaridad, digámoslo así. Las partes o los pares abstracto-concreto, hombre-naturaleza, teoría-experiencia. Usualmente los primeros, la primera parte del par, es decir, abstracto, hombre, teoría, hace referencia a las matemáticas, mientras que la segunda parte, concreto, naturaleza, experiencia, hace relación a la física. Entonces, usualmente, la manera de plantear la relación física-matemática desde la pregunta del por qué se da, separa los aspectos ligados con las matemáticas, que usualmente son considerados teóricos, abstractos, del pensamiento, de los correspondientes de la física, que usualmente se relaciona con lo concreto, con la naturaleza, con la experimentación. Entonces, esta manera de relacionarla, desde nuestro punto de vista, no es la más adecuada, porque de paso o asume, de hecho, ya una separación entre ellas. Y la intención es todo lo contrario, es mirar cuáles son las relaciones. Usualmente, el tipo de relación que se establece desde esta manera de plantear la pregunta es una relación de aplicación.
Es decir, generalmente se pregunta por qué las matemáticas consideradas como el estudio de lo abstracto y lo teórico funcionan o se utilizan en una ciencia como la física, caracterizada por ser de lo concreto y lo experimental. Entonces, la manera de plantear la pregunta, de todas maneras, desde su inicio, separa las dos disciplinas. La segunda manera, ¿cómo ocurre? No le interesa de una manera la separación, sino que de hecho asume que hay nexos entre las dos disciplinas, entre la matemática y la física, e indaga o trata de indagar cuáles son las formas particulares en que esos nexos se desarrollan, cómo se materializa la relación, y en ese sentido no sería una relación de aplicación, sino una relación de constitución. Es decir, muchas veces los desarrollos o ciertos desarrollos conceptuales de las matemáticas se hacen en relación con ciertos conceptos particulares de la física, y viceversa. Muchos desarrollos conceptuales, teóricos y experimentales de la física no tienen sentido si no es en términos de unos conceptos matemáticos. Por lo tanto, la manera como vamos a acercarnos en esta presentación obedece a la segunda de esas preguntas: ¿cómo ocurre la relación? En ese sentido es entonces donde vamos a mostrar diferentes perspectivas de cómo ocurre esa relación: la perspectiva que hemos denominado galileana, la newtoniana y euleriana, y la relativista. En este orden de ideas, la clase de trabajo que se hace cuando se pregunta por cómo ocurre la relación, es decir, tratar de desarrollarse las formas particulares en que esa relación se materializa, se ha encontrado que hay varios enfoques, dentro de lo cual el enfoque del análisis de ciertos episodios históricos, de la manera como se constituyen los conceptos físicos en su relación con los matemáticos, es particularmente relevante. La idea es tratar de mirar, de indagar a través de ciertos episodios particulares de la historia de las matemáticas y la historia de la física, cómo se dan esas maneras de comprender el mundo físico en las cuales se materializa la relación física-matemáticas. Nosotros los hemos denominado estudios histórico-críticos, algunos también los denominan estudios histórico-epistemológicos, en la medida en que vinculan no solamente los contextos de producción científica en un momento determinado, sino en las formas de pensar propias de esos contextos. Este enfoque es relativamente fructífero en los aspectos de enseñanza, porque permite considerar las teorías físicas como formas del pensamiento y comprender los fundamentos en los cuales las perspectivas se proponen, ¿no? Se materializan. Y obviamente la idea es, a través de la relación físico-matemáticas, explicitar cuáles son las representaciones que se utilizan en esta clase de relaciones. Y el propósito, obviamente, como lo decía al comienzo, es esta clase de indagaciones, pero con una intencionalidad pedagógica. Es decir, los problemas que nosotros tenemos como profesores son problemas que no necesariamente se resuelven abordando los estudios históricos y filosóficos. No obstante, su acercamiento, nos vamos a dar cuenta, sí puede resolver de una manera más adecuada los diferentes aspectos que un profesor se ve relacionado con su contexto. Es, en cierta manera, una manera de proceder que es pensar la física para enseñarla. Y pensar la física, al ser una disciplina históricamente constituida, pues tenemos que mirar las formas particulares como en la historia se dio estos desarrollos, para mirar qué criterio o qué decisiones tenemos o tomamos como profesores para enseñarla. Entonces, el estilo de trabajo va a ser un acercamiento histórico y epistemológico a ciertas perspectivas con una intencionalidad pedagógica. Antes de abordar con los aspectos ya un poco de los estilos de pensamiento o las perspectivas de trabajo de estos autores que seleccioné, tres aspectos básicos que orientan esta clase de enfoque. Uno, no existe una única manera de formalizar la relación entre la física y las matemáticas. Y no existe, básicamente,
porque tanto la física como las matemáticas son disciplinas históricamente constituidas. Dependen de los contextos y los tiempos, por lo tanto no hay una única manera particular de asumirla. Siempre hay varias perspectivas, varias formas de acercamiento. Por lo tanto, no es posible asumir que exista una sola relación. Adicionalmente, además de ser históricamente constituida, depende de la manera en que se asumen las disciplinas. La manera como yo asumo la física o las matemáticas determina la manera como asumo la relación entre ellas. Entonces depende tanto de la forma en cómo se significan estas disciplinas, como de las visiones del mundo físico en consideración, y obviamente esas visiones implican varios aspectos: el carácter y certeza que se le da al conocimiento, los fundamentos, los conceptos utilizados, la manera de representar los conceptos, las formalizaciones, depende de muchas dimensiones, muchos aspectos. Entonces, es igualmente dependiente de la manera en cómo asumo qué son las matemáticas y qué es la física. Y finalmente, la idea de formalizar es también una idea importante. Uno se habla de matematizar o de formalizar un concepto físico o un fenómeno físico. Aquí la idea de formalizar se toma en el sentido de que implica, es decir, no se toma en un sentido de aplicación, de uso de las matemáticas a la física, sino, ya decía al comienzo, una relación de constitución. Es decir, formalizar un concepto físico implica no solamente utilizar las matemáticas, sino mirar la posibilidad de que esas matemáticas se utilicen. Es decir, de comenzar a determinar cuáles son las magnitudes y las relaciones propias para que ese concepto comience a surgir. Por lo tanto, no es que el concepto físico esté dado y después, luego de ello, su matematización, sino el concepto físico comienza a construirse de la mano de la formalización que se tenga de él. Por lo tanto, es en ese sentido que se dice que la relación desde ese punto de vista entre la física y las matemáticas es una relación de constitución. Dicho esto, como para claridad un poco del enfoque, la idea es materializar estas ideas con 3 o 4 episodios que se han seleccionado en diferentes momentos de la historia, uno alrededor de los años del siglo XVII con el trabajo de Galileo, unos años posteriores con el trabajo de Newton y de Euler, y finalmente algunas reflexiones o algunos acercamientos con el trabajo de Einstein en relatividad. El modo de proceder, como es un análisis histórico, y el análisis histórico implica una interpretación de ciertos fragmentos, el modo de proceder va a ser el siguiente. He seleccionado algunos fragmentos de algunos autores con la intención de leerlos rápidamente aquí, pero irlos comentando en la interpretación para mirar de esos fragmentos qué podemos interpretar de los conceptos que estamos considerando como discusión, que es el de espacio y tiempo. Yo había resaltado esos fragmentos algunas temáticas, pero veo que el resalto no quedó, pero bueno, iremos comentando. El primero de estos fragmentos, no son muy extensos, simplemente una selección particular de algunas enunciaciones que hace Galileo en su obra Diálogos acerca de dos nuevas ciencias, publicada alrededor de 1638. Para quienes conocen la obra, no la conocen, la obra de Galileo, algunas de ellas las hace a través de 3 personajes que él deliberadamente eligió como representativos de su obra: Simplicio, Sagredo y Salviati. Salviati es el personaje que personifica al mismo Galileo. Sagredo es un interlocutor usualmente muy sabio de la época y que obviamente le da la razón a Galileo porque Galileo es el que está escribiendo. Y Simplicio, que es el personaje que representa la perspectiva tradicional de la época, que en ese sentido es Aristóteles. Por lo tanto, ustedes se darán cuenta en el diálogo
Salviati siempre va a tener la razón, o Sagredo siempre se la va a dar, y Simplicio siempre va a estar equivocado, porque esa es como un poco la perspectiva intencional que tiene Galileo en escribir esta clase de diálogo. La temática es la caída de los cuerpos, el movimiento de caída, y es acerca de cómo o por qué es que el movimiento de caída se puede interpretar que es un movimiento de cambio de velocidad, es decir, un movimiento acelerado de cuando acerca en su caída va ganando cada vez más velocidad. No obstante, las reflexiones son relativamente conocidas para nosotros, las temáticas que se discuten son muy probablemente también vigentes, no solamente en el contexto de nuestro aprendizaje como profesores, sino en los contextos de enseñanza. Entonces, dice Sagredo, cuando me imagino un cuerpo pesado, que cae desde el reposo, o sea, de la privación de toda velocidad y comienza a moverse, acelerándose según la proporción en que aumenta el tiempo desde el primer instante de movimiento, al ser el tiempo subdividible al infinito, y aquí se resalta un poco subdividible al infinito, podemos concluir entonces que en los instantes de tiempo que se acercan cada vez más a aquel primero por el cual pasa del reposo al movimiento, estaría en una situación de lentitud que no conseguiría atravesar si continuase moviendo en una lentitud tan acusada, 1 milla en 1 hora, ni en un día, ni en un año, ni en 1000. Más aún, no avanzaría ni siquiera un palmo por mucho tiempo que dejemos discurrir. Es la pregunta de Sagredo, dice, ¿cómo así que el espacio es divisible a infinito y aumenta la velocidad si hay infinitos instantes de movimiento? Entonces nunca va a llegar de una velocidad a otra porque tiene que pasar por todos los infinitos instantes que tiene el tiempo. Salviati, es decir, Galileo, le responde, esta es una de las dificultades que en principio me dieron mucho que pensar. No obstante, en poco tiempo conseguí deshacerme de ella. Fue precisamente la misma experiencia, se resalta el trabajo de la experiencia, la que os suscita la dificultad, que la que os suscita la dificultad, la que se encargó de resolverla. Dado que la velocidad puede aumentar y disminuir sin límite, no pienso que no estuvieseis dispuestos a concederme que la adquisición de los grados de velocidad de la piedra que cae desde su estado de reposo pueda llevarse a cabo según el mismo orden de disminución de pérdida de los grados mismos si la piedra impelida por una fuerza fuera devuelta a la misma. Galileo cambia un poco la situación, el asunto de caída es lo mismo que el asunto de subida, digamos así. Si es impulsada la piedra hacia arriba, iría disminuyendo secuencialmente la velocidad hasta detenerse. Simplicio, es decir, el portavoz aristotélico, dice, pero si los grados de velocidad cada vez mayores son infinitos, entonces jamás llegaría a consumirse todos. De ahí que el grado ascendente en cuestión no llegaría jamás al reposo, sino que se movería infinitamente cada vez más despacio, cosa que no parece suceder. De nuevo le increpa cómo así que la velocidad, el cuerpo pasa por muchas velocidades. Si hay infinitos instantes de tiempo, nunca pasará por todos porque hay infinitos. ¿Cómo puede resolverse el problema de la continuidad entre una velocidad finita y un tiempo infinito, digámoslo así, o infinitesimal? Salviati le responde, ocurriría esto, señor Simplicio, si el móvil permaneciera durante cierto tiempo en cada uno de los grados de velocidad. Lo que ocurre simplemente es que pasa sin emplear más de un instante. Y como en cada intervalo de tiempo, por muy pequeño que sea, hay infinitos instantes, estos serán siempre suficientes para corresponder a los infinitos grados con los que pueda ir disminuyendo la velocidad. La respuesta de Galileo es, la velocidad no se demora en pasar de un instante a otro, es decir, la velocidad es instantánea, ¿cierto? Una idea que de alguna forma es usual en la explicación en la enseñanza de la física, pero tematizada en ese momento o reflexionada en términos de Galileo. El trabajo con Galileo se vuelve interesante en la medida en que pareciéramos que las dificultades que uno tiene como profesor o tiene en la enseñanza fueran exclusivas de este contexto. Y vemos que muchas veces las dificultades
fueron también propuestas por los personajes que pues propusieron sus reflexiones teóricas. Galileo, ya para finalizar la perspectiva galileana, no solamente aborda el problema del movimiento en términos de esta explicación, en el sentido de la velocidad a través de la cual un cuerpo al moverse aumenta, es una velocidad instantánea. Es decir, no demora más que un instante de tiempo y por lo tanto el problema de considerar tiempos infinitos, es decir, un lapso de tiempo tiene infinitos instantes, no es problema dado que la velocidad tiene un valor en cada instante. Utiliza una representación gráfica para explicar la misma idea, ¿cierto? Hay una proposición, él la presenta en forma narrativa, pero es la misma proposición que conocemos en física y es la del movimiento acelerado. El tiempo en el cual una distancia dada recorrida por un móvil que parte del reposo con movimiento uniformemente acelerado es igual al tiempo en el que esta misma distancia sería recorrida por el mismo móvil con el mismo movimiento uniforme cuyo grado de velocidad fuera la mitad del grado de velocidad máximo alcanzado al final del movimiento. Bueno, aquí no nos interesa tanto mirar la parte conceptual, que también es muy interesante, sino la representación utilizada por Galileo para explicar esta proposición, que básicamente es lo mismo que acaba de decir antes en términos del diálogo de Sagredo, Simplicio y Salviati. Galileo propone representar ciertas magnitudes físicas a través de una representación geométrica. Representemos por la extensión AB, es decir, por la línea AB, el tiempo en que un móvil con movimiento uniformemente acelerado a partir del reposo recorre el espacio CD. Es decir, este CD es para Galileo la representación de la distancia recorrida, pero la línea AB, que es una línea, representa el tiempo. Y entre los grados de velocidad entre los grados de velocidad acrecentados durante el instante de tiempo AB, el mayor y el último esté representado por la línea BE, tal como es trazada sobre la línea AB. Es decir, esta línea perpendicular a la línea vertical va a representar el grado de velocidad. Todas las líneas trazadas desde cada punto, cada uno de los puntos de la línea AB y paralelas a B representarán los grados crecientes de velocidad a partir del instante A. Esa clase de representación de alguna forma se convirtió en paradigmática y es la que hoy utilizamos. Asumimos que el tiempo es una línea y lo representamos con una línea. Asumimos que un lapso de tiempo, un intervalo de tiempo es un segmento de línea y asumimos que un instante de tiempo es un punto. Esa representación espacial del tiempo no es gratuita, tiene una forma de ser y una razón de ser. Y es de alguna forma el trabajo por la cual se ha considerado que Galileo comenzó a matematizar la física, la manera de representar geométricamente una magnitud que en principio no es geométrica. El tiempo no es geométrico, ¿cierto? Nuestra sensación de tiempo no necesariamente tiene que ver con la idea de espacio recorrido. No obstante, Galileo utiliza el espacio para representar el tiempo. Y obviamente esto es interesante porque al representar el tiempo con una línea y otra línea, la velocidad, hace coincidir cada punto de la línea con un valor de velocidad diferente que va creciendo y ya se desarrolla toda la demostración. Pero lo importante que quiero resaltar no es tanto el desarrollo de la proposición misma, sino la representación utilizada para dar cuenta de ella. Por primera vez Galileo comienza a utilizar una representación geométrica para variables físicas, en particular el tiempo y la velocidad. Y esa es una práctica que nos quedó desde él, ¿cierto? Hoy día es usual ver en un libro de texto una representación gráfica de espacio contra tiempo, sin preguntarnos cómo es que una variable física, como es el tiempo, pueda representarse espacialmente a través de una línea, y eso tiene ciertas connotaciones que es necesario desentrañar, ¿cierto? Ya para finalizar la mirada de Galileo, quiero resaltar ciertas características del trabajo de Galileo, que son las que hemos comentado. Uno, la velocidad instantánea no es un concepto definido a partir de una relación espaciotemporal. Es decir,
la velocidad para Galileo no es distancia sobre tiempo, como hoy conocemos, ¿cierto? La velocidad es un concepto totalmente equiparable a la idea de tiempo o a la idea de espacio. Es tan equiparable que puede representarse de la misma manera, ¿cierto? A través de líneas. Es un concepto de la misma categoría del espacio y el tiempo. Hoy día nosotros lo asumimos como un concepto derivado de la idea de tiempo y de la distancia. Para Galileo no. Al representar el tiempo a través de un segmento, se traslada la estructura geométrica del segmento al tiempo, y es un aspecto clave del uso de representaciones. Usualmente una idea, una noción se representa a través de una cierta estructura numérica o matemática, y al representarla no solamente se hace uso de la representación, sino que toda la estructura de la representación se traslada al objeto representado. Y es un aspecto clave que es necesario tener en cuenta. Al representar con un segmento la velocidad o el tiempo, en particular el tiempo, hace atribuir toda la estructura de los segmentos al tiempo. En particular, una estructura métrica. Los segmentos tienen estructura métrica, tienen orden, ¿cierto? Hay segmentos de mayor o menor longitud y tienen ciertas relaciones de orden y de transitividad. Esas mismas relaciones, al ser representadas en el tiempo, hacen adquirir al tiempo una relación de orden y de estructura métrica. Se puede hablar de unidad de tiempo por ser representada por un segmento. Se puede hablar de que si el segmento que representa el tiempo es el doble, significa que es el doble del tiempo, del intervalo de tiempo o del intervalo de tiempo de otro segmento. También hay un orden en los puntos que yacen en un segmento. Significa que hay un orden en los instantes de tiempo que yacen en un intervalo, ¿cierto? Y obviamente la dimensionalidad, ¿cierto? La idea es que un segmento es lineal y no puedo representar, si no es a través del tiempo, es como una línea, ¿cierto? No como un área o como un volumen. Entonces hay ciertas estructuras que es importante tener en cuenta. Magnitudes no geométricas, como el tiempo y la velocidad, son representadas por segmentos, hecho que posibilita poder operar sobre ellas de la misma forma que se opera con segmentos. La manera de operar de Galileana es a través de las proporciones, ¿cierto? Porque son segmentos. No conocía el lenguaje algebraico en la época, pero conocía el lenguaje de las proporciones, por lo tanto la manera en trabajar relaciones entre la velocidad y tiempo es a través de proporciones, y eso se lo posibilita su representación. Finalmente, la representación geométrica de magnitudes físicas no espaciables impone una exigencia de dimensionalidad. Solo las cantidades de la misma dimensión son susceptibles de comparación. Es decir, si yo represento una variable física a través de una longitud, no es posible compararla con otra variable física que la represente a través de un área, porque la representación impone una dimensionalidad. De la misma manera que en matemáticas no comparo longitudes con áreas, en física a través de la representación no puedo revolver magnitudes de ese tipo. Entonces impone una cierta dimensionalidad que es muy interesante tenerla. Y todo eso se lo da precisamente formalizar el tiempo desde esta mirada, significa atribuirle una estructura a través de la representación utilizada. Entonces es como la primera mirada geométrica del movimiento a través de la mirada galileana, ¿cierto? Voy a pasar a una segunda, 5 décadas, aproximadamente 50 años más tarde, Newton publica sus principios matemáticos de filosofía natural y tiene también un acercamiento muy interesante a sus ideas de espacio y de tiempo. Obviamente va a hacer uso de toda la tradición que hay de Galileo en ese momento, ¿cierto? Pero obviamente también tiene unos aportes adicionales. Newton habla o significa qué es para él ese espacio y el tiempo en los siguientes términos. El tiempo absoluto, verdadero y matemático, resalto absoluto, verdadero y matemático, es en sí mismo y su propia naturaleza, fluye de manera ecuable, es decir, uniforme y sin relación alguna a nada externo, y se conoce con el nombre de duración.
El tiempo relativo, aparente y común es una medida sensible y externa, ya sea exacta o inecuable. Inecuable es no uniforme, de la duración por medio del movimiento, y se utiliza corrientemente en lugar del tiempo verdadero. Ejemplos de ellos son la hora, el día, el mes, el año. Aquí Newton, de forma interesante, separa para él dos ideas que en física son muy usuales: el tiempo absoluto del relativo. El absoluto para él es verdadero y matemático, mientras que el relativo es sensible y por lo tanto no va a ser, es concreto, por lo tanto no va a ser verdadero ni matemático, sino relativo. Es decir, para él los conceptos matemáticos son los que son verdaderos, mientras que los conceptos sensibles no son sino una mirada o una medida particular de esos verdaderos, pero no son los que deberían ser los más adecuados, pues. De la misma manera concibe el espacio. El espacio, por su propia naturaleza y sin relación a nada externo, permanece siempre similar e inmóvil. El espacio relativo es una dimensión o medida de él, movible, el espacio absoluto, que nuestros sentidos determinan de acuerdo con su posición respecto a los cuerpos y que por lo común se toma como espacio movible. Tal es la dimensión de un espacio subterráneo, aéreo, celeste, determinado a través de su posición con respecto a la Tierra. Dos ideas importantes: la idea de tiempo absoluto y de espacio absoluto. Es la idea que hoy día se enseña en física, desde la mirada newtoniana, en física de décimo o en los primeros semestres de la universidad, la idea de tiempo absoluto desde el punto de vista newtoniano. Y de paso, la mirada newtoniana del tiempo se separa en dos maneras: la manera verdadera, que es la matemática, y la manera relativa, sensible, que lo da la física. Esa es una mirada usual de Newton, no obstante tiene algunas particularidades, y este sería como, con estas dos citas cierro como la mirada newtoniana para comentarla. Así como el orden de las partes del tiempo es inmutable, también es el orden de las partes del espacio. Pues los tiempos y los espacios son, como dijéramos, lugares tanto de sí mismos como de sus demás cosas. Un aspecto clave en la anterior cita: el tiempo fluye independiente de las cosas. La idea de tiempo para Newton, la verdadera, es esa idea que tengo de tiempo en donde se suceden los eventos. La idea de espacio es lo que me queda después de quitar todos los cuerpos, es decir, donde se suceden los movimientos. Tanto no dependen ni de los cuerpos ni de su movimiento. Son unas ideas, por eso él dice, son abstractas, son verdaderas, son matemáticas, porque no dependen de los objetos ni de las personas. Continúo más como quiera que las partes del espacio no se pueden ver ni distinguir de una de otra por medio de los sentidos, es así que en su lugar utilizábamos medidas sensibles de ellas. Así, en vez de lugares y movimientos absolutos, utilizamos los movimientos y lugares relativos. Entonces tiene un problema Newton: los espacio y tiempo verdadero es el adecuado, ¿cierto? Es el matemático, pero no lo podemos percibir. Como no lo podemos percibir, entonces damos cuenta desde el relativo. Pero hay una pretensión de ver el espacio absoluto, aunque la medida de ellas solamente va a ser relativo. Ese es un problema complicado en física, cuando damos cuenta del espacio absoluto o el tiempo absoluto, si no es a través de movimientos relativos y verdaderos, relativos y sensibles. Problema que de alguna manera Newton lo planteó y que en física más adelante se resuelve a través de los sistemas inerciales, y dicen que el espacio absoluto es una manera de hablar del movimiento uniforme inercial. No obstante, aquí se da una separación entre lo experimental y lo matemático. Lo matemático se asume como lo verdadero, lo experimental como lo sensible y lo relativo. Complementariamente a estas reflexiones sobre el tiempo y espacio, Newton propone sus tres leyes, que son las tres leyes que hoy día se enuncian como organizadores del movimiento. Interesante la manera en que Newton las plantea, en sentido que son axiomas del movimiento. Es decir, ley para Newton es ser axioma.
Y como sabemos, un axioma es un postulado que se asume como cierto y que no amerita demostración. Por lo tanto, las leyes del movimiento para Newton son axiomas. Y comprender la mirada de Newton es asumir esas leyes como ciertas. Y un axioma no se intenta demostrar, ¿cierto? Se asume como cierto. Es más, de él se parte para demostrar otros aspectos. Entonces es muy curioso que a veces en la enseñanza uno dice demostración de la primera ley. ¿Cómo así? La primera ley es un axioma para Newton, al no ser que no miremos la mirada newtoniana. Pero si usualmente asumimos la mirada newtoniana, ¿qué significa demostrar la segunda ley? Si para Newton es un axioma, ¿cierto? Entonces, había ahí como unas inconsistencias y muchas veces lo que uno hace es escribir la segunda ley en términos de otra cosa, pero nunca hace una demostración. Es que para Newton no puede hacerse demostración porque es un postulado. Se asume como cierto y punto. Tres leyes, la primera, la llamada ley de la inercia, todos cuerpos perseveran en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, salvo que se vean forzados a cambiar su estado por fuerzas impresas. La segunda, el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza y se hace en la misma dirección de la fuerza impresa. Y la tercera, toda acción es igual a la reacción. Los enunciados son más bien conocidos, no obstante, es curioso, Newton no utiliza una formulación algebraica ni en términos del cálculo diferencial para su trabajo. Él lo enuncia de manera narrativa y eventualmente el acercamiento matemático que hace va a ser geométrico también, no analítico, no en términos algebraicos o de ecuaciones diferenciales. No obstante, nosotros enseñamos estas leyes con fórmulas algebraicas, ¿cierto? Y hay una, digamos, una inconsistencia en una mirada newtoniana que se mezcla con otra mirada que no es la newtoniana, porque Newton no hablaba de una representación matemática en términos de ecuaciones algebraicas para sus leyes, sino en términos geométricos. Una síntesis de las características de la mirada newtoniana. Propone una diferenciación entre cuerpo y espacio. Bueno, ya vemos que el espacio es diferente al cuerpo, digámoslo así, el espacio es el contenedor de los cuerpos, pero no puede confundirse el contenedor con el cuerpo mismo. Bueno, esto es una pelea que él tenía con Descartes, porque Descartes sí asume que la idea de espacio es la misma que la idea de cuerpo. El espacio y el tiempo son entes verdaderos y matemáticos, con existencia propia e independiente, tanto de las cosas y sus movimientos como de los sujetos que lo perciben. Es decir, no importa que quien perciba un cuerpo, el espacio existe independientemente de quien lo perciba. El tiempo existe independientemente de las cosas que ahí se muevan o quien lo perciba. Bueno, la fuerza, un principio activo, es la causa del cambio de movimiento, las fuerzas actúan a distancia y el lenguaje utilizado es el lenguaje sintético de la geometría. No me voy a referir a las fuerzas porque la intención es más bien hablar del espacio y tiempo, pero el asunto de la geometría es interesante. Bueno, aquí hay no sé si alcanza a ver, una copia de una de las páginas del trabajo de Newton en mecánica, los Principia, y uno ve que la manera como él utiliza y hace sus desarrollos formales es geométricamente. Es decir, trabaja círculos, tangentes, líneas, segmentos. Es un trabajo geométrico. Por lo tanto, la mirada algebraica y del cálculo diferencial, al menos para Newton en la mecánica, no es del trabajo de Newton. Y a veces es usual en la enseñanza revolver perspectivas. Hablamos de las leyes de Newton con otro lenguaje que no utilizó Newton. Por lo tanto, hay un choque de representaciones, un choque de formas de ver que usualmente crean varias confusiones. Entonces es parte un poco del asunto. Me analizo ahí como la mirada newtoniana para pasar rápidamente ya a las dos últimas, no me voy a demorar con tanto tiempo, una mirada de un personaje que es Leonhard Euler, un físico y matemático suizo que se dice desarrolló la mirada newtoniana, pero acercándose un poco al trabajo de Euler es interesante porque Euler venía de una tradición que no era newtoniana. Su formación fue más bien cercana a Leibniz. Y ustedes saben que el trabajo de Leibniz del cálculo diferencial sí utilizó un formalismo diferente al de Newton.
Por lo tanto, él va a poder integrar en una representación matemática más cercana para nosotros el trabajo o la representación que había hecho Newton en física. Una copia del trabajo página del trabajo de Euler en su obra La mecánica o ciencia del movimiento, expuesta analíticamente. Es interesante incluso el título, ya se asume que la forma matemática de presentar la física es el análisis. En el momento del análisis es el cálculo diferencial. Bueno, aquí no se alcanzan, pero son ecuaciones diferenciales, relaciones entre variables, es decir, es un lenguaje completamente diferente al de Newton. No quiero centrarme en eso, sino en ciertas ideas que él enuncia de manera interesante el concepto de tiempo y de espacio. Leo dos cosas. Las cosas aquí, dichas aquí, está hablando de ciertas definiciones de qué es lugar, qué es cuerpo, qué es movimiento, concernientes al espacio inmenso e infinito. Uno diría, bueno, si es inmenso e infinito es una manera muy cercana a la newtoniana, también él consideraba un espacio infinito, así como sus referencias deben ser consideradas como conceptos puramente matemáticos. Una idea también ya manejada por Newton, el espacio y el tiempo es infinito, es matemático. Aunque estos conceptos parezcan ser contrarios a las especulaciones metafísicas, bueno, más bien con consideraciones epistemológicas, no están por ello mal adaptadas a nuestro objetivo, pues no sostenemos que se ha dado un espacio infinito de esta clase que tenga referencias fijas e inmóviles, pero que exista o que no exista, demandamos que quien quiera considerar el movimiento y el reposo absolutos debe representarse un espacio tal y juzgar por medio de estos estados, por su medio estados de los cuerpos, sea de reposo o movimiento. Hay un acercamiento interesante diferente al de Newton. Es decir, el espacio y el tiempo son matemáticos, pero la manera de justificar esa relación va a ser diferente. ¿Cuál va a ser? No le importa si ese concepto matemático existe o no existe. Es decir, si existe el tiempo verdadero y matemático, no es importante para Euler. Es decir, no lo asume como un ente, como sí lo asume Newton. Lo que le interesa a Euler es cómo se conoce, qué tan útil es para explicarme a mí el mundo físico. Él va a decir, que exista o que no exista no importa. Demandamos que quien quiera representar el movimiento y quien quiera asumir el movimiento a través de sus principios como adecuado, necesariamente debe asumir que existe un espacio absoluto y un tiempo absoluto. El acercamiento a las ideas o los conceptos matemáticos es diferente. No asume que son ciertos porque sí, sino asume que son ciertos porque son o sirven para una explicación científica del mundo. Y es una mirada diferente. Ya no hay una separación entre la experiencia y la matemática como lo había Newton, sino que algo matemático es importante porque me sirve para hablar de este mundo. Si no me sirve para hablar de este mundo, pues no lo considero, ¿cierto? Considero su existencia solamente en la medida que es útil para darme cuenta del movimiento de los cuerpos reales. Entonces es una primera mirada interesante. El espacio no va a ser sino una representación útil para ciertos conceptos. Finalmente, cuando el espacio a partir del cual se determina el movimiento relativo está en reposo absoluto o se mueve uniformemente en línea recta, entonces las leyes del movimiento y reposo que vienen a ser establecidas también valdrán también para el espacio relativo. No nos preocupamos ciertamente del movimiento absoluto porque el movimiento relativo obedece a las mismas leyes. Entonces, resuelve el dilema que tenía Newton de como el espacio verdadero es el tiempo absoluto es el verdadero y matemático, pero como no podemos dar de cuenta de él, pues nos tocó quedarnos con la parte experimental. Euler procede de otra manera. Hay una estrecha relación entre la parte matemática y la experimental, ¿cierto? La parte matemática tiene sentido solamente si es adecuada para hablarme de lo experimental, de la parte sensible. Pero no solamente eso, y es que como la parte sensible solamente nos da cuenta de lo relativo, no nos interesa lo absoluto,
porque lo relativo cumple las mismas leyes que lo absoluto, ¿cierto? Entonces, resuelve los asuntos de una manera más bien que implica una manera de conocer y de su relación con, cierta relación con la física y las matemáticas. No las separa, sino que las asume como constitutivas y una me habla de la otra. Finalizo, bueno, no quiero extenderme en esta parte para dar paso a aspectos finalmente relativistas. Quiero solamente resaltar dos cosas. Euler es quien empieza a proponer la idea muy importante en física, que es la idea de un observador. Lo asume con el término de espectador, ¿cierto? Entonces, al ser el movimiento relativo importante para él, el problema de respecto a qué observador es que se evalúa el movimiento relativo va a ser fundamental. Es decir, le da una importancia clave al papel del sujeto que percibe el movimiento. Es decir, para Newton el movimiento es independiente de los sujetos que lo perciben. Para Euler va a ser todo lo contrario. Es fundamental desde dónde y quién es que mira o evalúa el movimiento. Por lo tanto, la idea de observador es importante desde el punto de vista para la física. Y finalmente, una mirada centrada en principios. Ya habíamos dicho que para Euler los conceptos importantes matemáticos van a ser importantes precisamente con la intención de que los principios físicos tengan sentido. Si uno asume como válido el principio de inercia, dice Euler, necesariamente los conceptos de espacio y tiempo absoluto deben ser necesarios porque a través de ellos es que el concepto o el principio de inercia es válido. Si uno no tiene esos conceptos, el principio de inercia carecería de sentido. Por lo tanto, es un acercamiento interesante que posteriormente va a ser recogido con otros autores, en particular Einstein. Si organizo la experiencia sensible a través de principios y nuestros conceptos no se adecúan a ellos, no hay que cambiar los principios, hay que cambiar los conceptos. Por lo tanto, el concepto clave para Euler es el del tiempo absoluto y el espacio absoluto, no porque son dados de forma ya a priori, es decir, antes de la experiencia, sino porque son importantes para que los principios de física se asuman como válidos. Quiero extenderme simplemente en una obra de Euler que se llama El descubrimiento de un nuevo principio de mecánica. Es quien formula las ecuaciones de movimiento que hoy día conocemos como las leyes de Newton. No obstante, no son de Newton ni son leyes porque para Newton son axiomas, ni el lenguaje en el cual se expresan son de Newton, sino son debidas a este autor. Por lo tanto, en la enseñanza es usual revolver perspectivas, ¿no? Entonces manejamos un lenguaje matemático desde el punto de vista algebraico o del cálculo diferencial, pero con una perspectiva física y filosófica de Newton. Por lo tanto, usualmente las dos miradas no coinciden y es muy probable que las dificultades en la enseñanza no sean dificultades de comprensión de los conceptos, sino que no es claro la perspectiva desde la cual se analizan, a sabiendas de que hay varias, ¿cierto? No hay una única perspectiva, ¿cierto? Entonces, la mirada de Euler es una mirada del cálculo diferencial de Leibniz y por lo tanto él expresa sus formas particulares. Quiero finalmente abordar algunas rápidamente, bueno, unas características del trabajo de Euler, así muy sintéticamente. El uso del método analítico, es decir, del cálculo diferencial al estilo de Leibniz, es una forma de pensar para Euler. Un método heurístico sin el cual no es posible representar ni concebir los conceptos y proposiciones de la mecánica. Por eso las leyes del movimiento él las escribe en términos del cálculo diferencial. No puede hacerlo de otra manera, ¿cierto? De la misma manera que Galileo no podría hablar del tiempo sino a través de segmentos, Euler no puede hablar de sus leyes del movimiento sino a través de ecuaciones diferenciales. El espacio y el tiempo son condiciones de posibilidad del principio de inercia. Son representaciones necesarias para considerar el principio de inercia como válido. Entonces hay una mirada y una organización de la física en términos de principios.
Es decir, un principio es unas formas de pensar que orientan la experiencia, y el tiempo y el espacio son conceptos que posibilitan el que este principio se asuma como válido, ¿cierto? Entonces, hay una cierta manera de asumir qué son los conceptos. Los conceptos no son dados porque nos lo dicen o porque existan independientes, sino porque nos funcionan para explicar el mundo en términos de principios. La noción de absoluto relativo no es atribuida al espacio y al tiempo, sino al movimiento, es decir, el movimiento es el que va a ser absoluto y relativo. Y la noción de espectador, como un aspecto importante, comienzan a hacer camino en la física. En física en adelante ya hablamos de observadores, de tiempos relativos a un observador, de conceptos no como entes que existen independiente de los sujetos, sino como representaciones que las personas se hacen para hablar del mundo. Una mirada característica de la mirada de Euler. Bueno, no me demoro un poco en esto, es unas inconsistencias que hay en la enseñanza. Usualmente en la enseñanza, por ejemplo, el concepto de velocidad instantánea, para quienes hemos vivido estos asuntos de enseñanza de la física, se define en términos del límite de la posición cuando el tiempo tiende a cero, una definición formal, operatoria. El asunto es una mirada en términos de funciones, se representa el espacio, el tiempo por una línea y la distancia también por una línea, y la función, es decir, la relación entre las dos variables, me describe el asunto de la velocidad. No obstante, esto es una manera operatoria, ¿cierto? Es decir, esto funciona cuando uno sabe cuáles son o cuál es la forma de la función distancia, de la función velocidad para mirar las relaciones, pero deja totalmente independiente el problema de la física. El problema de la física tiene que ver con la observación, con la experimentación. Cómo describir movimientos para los cuales no se conocen esas funciones. Es decir, el problema se resuelve operatoriamente. Si conozco las funciones, pues puedo hacer a través del cálculo, la operatoria, hallar la velocidad, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando no se conozcan las funciones? ¿Qué pasa cuando tengo un movimiento de cualquier cuerpo en donde a priori, es decir, antes de tener las funciones no se conoce? ¿Cómo calculo la velocidad? ¿Cierto? ¿Cómo hago para medir la velocidad en un instante dado? Es decir, los problemas de la experiencia, los problemas de que trata la física, no los resuelve una fórmula. Uno puede ser muy hábil resolviendo fórmulas o ejercicios a través de ecuaciones, pero eso no significa que comprende el concepto físico, porque hay una separación entre la representación matemática y la significación física que le quiere dar, ¿cierto? Entonces es como parte un poco del problema. Para finalizar y no extenderme más y dar paso a algunas inquietudes, ciertas maneras de representar el tiempo y el espacio que se percibió a través de ellas ciertos problemas. Usualmente el tiempo, bueno, aquí utilizo una representación poco diferente. El espacio es representado horizontalmente, el tiempo verticalmente. Esto es para resaltar que a pesar de que cuando un ejercicio muy usual en física, cómo se percibe un movimiento visto desde dos personas diferentes, ¿cierto? Una en reposo y otra en movimiento. Usualmente se hacen representaciones de este tipo, ¿cierto? Un marco de referencia que es caracterizado por dos ejes, el eje espacial y el eje temporal, y un punto P a través del cual ese sistema se analiza, a través del cual ese movimiento se analiza, pero a su vez ese movimiento es analizado con otro o desde otro sistema de referencia. Aquí hay un asunto interesante, y es que la diferencia entre espacio y tiempo. Si bien cuando uno analiza un cuerpo en movimiento desde dos puntos de vista, desde uno que está en reposo o otro que está en movimiento, las distancias no son las mismas, ¿cierto? Porque si uno analiza un cuerpo que se mueve, primero yo estando quieto, las distancias que mido no son las mismas si yo me estoy moviendo. Y eso es usual. Uno
percibe cierta, digamos, entre comillas, relatividad de la distancia cuando cambio desde un sistema o de otro observador. Pero el tiempo no tiene esa característica. Entonces, el tiempo sí lo asumimos de manera absoluta. Es decir, independientemente de qué tanto un cuerpo se mueva o no, el instante de tiempo en donde se mueva es el mismo para todos los observadores. Entonces hay una cierta relatividad del espacio, pero no así del tiempo. Eso es representado con esta línea, ¿cierto? Si tengo varios sistemas de referencia caracterizados aquí con la inclinación del eje del tiempo, que significan que el cuerpo se está moviendo desde el cual hacemos la observación, no obstante el eje horizontal es el mismo para todos, es decir, cualquier instante de tiempo va a ser simultáneo cuando se mira en reposo o cuando se mira en movimiento. Y es una característica usual de la mecánica clásica que nos llega desde la mirada newtoniana, pero también desde la mirada de Euler, ¿cierto? Estos aspectos son los que van a, y para finalizar, a ser empezados a cuestionarse en la mirada relativista, ¿cierto? En la mirada relativista es una mirada diferente de asumir el espacio y el tiempo, no solamente por la concepción que tiene la manera diferente de asumir el tiempo, no de manera separada del espacio, sino por su representación utilizada, que es donde el otro aspecto que quiero resaltar. Ya para finalizar, un pequeño detalle, lo que decía anteriormente se representa algebraicamente de la siguiente manera, ¿no? Cuando hay un cambio de sistemas de coordenadas, la distancia se ve afectada, pero el tiempo sí se mantiene inalterado, ¿cierto? Perspectiva relativista. Un texto de Einstein de 1905 en donde comienza a proponer una manera diferente de abordar el espacio y el tiempo es muy interesante para analizar en ciertos términos. El texto es denominado La electrodinámica de los cuerpos en movimiento y aquí viene el texto de Einstein. Se está refiriendo a ciertas experiencias para las cuales había unas ciertas contradicciones. Ejemplos análogos, así como el fracaso de las experiencias destinadas a revelar el movimiento de la Tierra respecto al medio en que se propaga la luz, hace sospechar que el concepto de reposo absoluto no corresponde a ninguna propiedad de los fenómenos. Es decir, ciertas experiencias hacen identificar que eso de reposo absoluto no existe, pues no corresponde a los fenómenos, a la experiencia. No solamente en la mecánica, sino tampoco en la electrodinámica. Y más aún, que todos los sistemas coordenados en que se valen las ecuaciones mecánicas han de valerse las mismas ecuaciones electrodinámicas y ópticas, como ya ha sido demostrado en el primer orden de la aproximación. Dos aspectos claves. Parece ser que el concepto de espacio absoluto, de reposo absoluto, no es adecuado porque los experimentos no me pueden discernir de ese espacio absoluto, ¿cierto? Y segundo, las leyes del movimiento, las diferentes leyes deben ser las mismas en todos los sistemas. Queremos llevar esta suposición, cuyo contenido llamaremos en adelante principio de relatividad, a la categoría de postulado, introduciendo además otro, solo aparentemente incompatible con el anterior, y es que la luz se propaga en el vacío siempre con una cierta velocidad independiente de la fuente que lo emite. Vemos así que no podemos asignar al concepto de simultaneidad ningún significado absoluto. Es decir, Einstein va a ver que ciertas experiencias no corresponden a ciertos conceptos que se han tenido en la época. Los conceptos particulares son el de reposo absoluto y el de, básicamente el de reposo y espacio absoluto. Por lo tanto, él va a asumir, de la misma manera como lo propone Euler, cuando los conceptos no son adecuados para armarnos o vernos una explicación satisfactoria de los fenómenos, no podemos cambiar los fenómenos. Los que tenemos que cambiar son nuestros conceptos. Por lo tanto, los conceptos de espacio y tiempo absolutos no pueden mantenerse para una explicación adecuada de los fenómenos físicos.
y propone unos diferentes, ¿cierto? Los que propone en particular se explican en ese sentido, ¿cierto? La manera de medir el tiempo va a ser diferente, ¿cierto? Como Einstein, al igual que los físicos de la época, le da una primacía importante a la parte experimental, el asunto es que los instrumentos a través de los cuales mido también dependen de las leyes que propongo para analizarlos. Me explico. Antes el concepto de tiempo absoluto era fundamental porque aparentemente se decía que el tiempo es absoluto, es decir, el tiempo es el mismo para cualquier observador, no depende de la manera en cómo se mide. Pero al ser la parte experimental fundamental, la manera en cómo mido va a ser importante. Por lo tanto, ¿cómo voy a medir el tiempo? Si utilizo algún instrumento para medirlo, el instrumento no puede ser independiente de las leyes que rigen ese instrumento, porque el instrumento es otro aparato más de la naturaleza, por lo tanto debe proceder por las mismas leyes. Entonces se vuelve como un círculo vicioso. Si independizo los instrumentos de la medida, llegaría a asumir el tiempo como absoluto e independiente. Si utilizo o tengo en cuenta los instrumentos de medida, tengo un problema, y es que las leyes que quiero dar cuenta de ellas son las mismas que el instrumento funciona. ¿Cómo resuelvo esa paradoja? Entonces Einstein propone asumir la manera de medir el tiempo a través de los rayos de luz. Y los rayos de luz tienen la particularidad de que la ha asumido como postulado que tiene una velocidad constante. Entonces la manera de ponerse de acuerdo en el tiempo no es asumir que todos miden lo mismo, sino a través del procedimiento de los rayos de luz. Entonces propone asumir que dos tiempos son iguales si, por ejemplo, si hay dos sucesos que están separados a una distancia. Si un rayo de luz viaja del punto A al punto B, en este punto se refleja y vuelve A, es una manera de sincronizar relojes, ¿cierto? Entonces, si el tiempo, se dice que el reloj que está en la posición B es sincronizado con el reloj que está en la posición A, si en el momento de la reflexión en B, este reloj ha indicado un tiempo, la mitad en lo que se demora en ir y volver. Es decir, como la velocidad de la luz es constante, es una manera de medir el tiempo a través de su constancia. Eso no es solamente de Einstein, ¿cierto? En nuestro lenguaje natural siempre medimos el tiempo a través de una velocidad uniforme, ¿cierto? Cuando a un campesino le preguntan qué distancia hay de aquí a la ciudad, él dice, no sé, pues lo que me demoro caminando, o 3 tabacos, o 2 tabacos. Es decir, utiliza una medida constante para él, que es el tiempo en que se demora en fumarse 2 tabacos, como una medida de distancia o como una medida de velocidad. Ahí se le está utilizando lo mismo. Él asume como postulado que la velocidad es constante y a través de esa constancia define cuándo los dos tiempos son iguales, ¿cierto? Pero encuentra una particularidad. Esa manera de definir el tiempo no es consistente con los resultados de la mecánica clásica, ¿cierto? Entonces empieza a darse cuenta de que, no quiero esta representación que es muy usual en la mecánica clásica, también en relatividad, es una manera de decir que el tiempo en que mido, el tiempo definido de esta manera, se ve que ya no habla de tiempo como una línea o como una medida que es igual para todos, sino en términos de rayos de luz. Por lo tanto, el tiempo en que si un evento sucede y es analizado por 2 personas diferentes que se mueven una respecto a otra, como la velocidad de la luz es constante, no es instantánea, es muy probable que el tiempo en que mide una persona en reposo no sea el mismo tiempo que mide una persona en movimiento. Y él encuentra una discrepancia, ¿cierto? Entonces, si la luz es una onda y si las ecuaciones de una onda funcionan tanto para el que está en reposo como para el que esté en movimiento, ¿cómo así que los dos miden tiempos diferentes? ¿Cierto?
Entonces su idea de tiempo le hace ver cuestiones, entonces obviamente no va a cambiar su postulado, sino va a adecuar el concepto de tiempo para que su postulado no se altere. Entonces, como las ecuaciones por ejemplo, de una onda van a ser diferentes para un observador en reposo que para un movimiento, no puede cambiar el fenómeno ondulatorio, pues tiene que cambiar el concepto de tiempo y la manera en cómo se lo desarrolla. Es simplemente para dar cuenta de que el modo de proceder, si bien está hablando de una idea diferente de asumir el tiempo, el modo de proceder es el mismo que el anterior autor, Euler. Lo que pasa es que asumía absolutos diferentes. Para Euler y para Newton el tiempo y el espacio eran absolutos, aunque diferentemente justificados. Para Einstein el que es absoluto no es el tiempo, la que es absoluta es la velocidad de la luz. Y ese lo toma como postulado, ¿cierto? Entonces al cambiar la manera en que se asume el absoluto del postulado, los conceptos que dependen de él son los que tienen que cambiar. Entonces casi que la teoría de la relatividad no debería llamarse teoría de la relatividad, sino un cambio en los absolutos, ¿cierto? Porque no es que se dejen de manejar absolutos, la idea de relatividad usualmente se malinterpreta como que todo es relativo. No todo es relativo porque simplemente hay un cambio en los absolutos. Para Einstein, los dos absolutos importantes es que las ecuaciones del movimiento deben ser las mismas para todo sistema de movimiento en referencia y que la velocidad de la luz es constante para todo sistema de referencia. Son sus absolutos. Dependiendo de ellos, adecúa los conceptos de espacio y tiempo para que esos postulados se mantengan como ciertos. Y esa es como su forma de proceder. Ya para finalizar, algunas características de esta mirada relativista. La teoría de la relatividad introduce una forma de pensamiento decisiva en la física moderna. Es una teoría de magnitudes observables, la cual tiene en cuenta de forma explícita la posibilidad de observación y el proceso de medida. Es decir, no puedo dejar de lado la perspectiva del observador y el proceso de medida cuando hablo de física desde la mirada relativista, porque no puedo independizar el sujeto del objeto de análisis, que es una característica de la física moderna, no solamente la relatividad, de la cuántica también. El observador interfiere en la medida, el objeto, el instrumento de medida interfiere en los resultados, ¿cierto? Un rayo de luz, si lo defino como constante, va a interferir en los conceptos de espacio y tiempo. El rol del observador y los procesos de medida es importante. Los instrumentos de medida con los cuales se determinan las propiedades de la naturaleza son a su vez objetos de la misma naturaleza, por lo tanto tienen que analizarse. Esta concepción se vio materializada al medir los espacios, el espacio y el tiempo con ayuda de las señales luminosas. El concepto de tiempo absoluto no es adecuado, pues el modo de sincronizar relojes con la ayuda de efectos de propagación instantánea es irrealizable, ¿cierto? Usualmente uno asume que el tiempo es el mismo porque asume que como si instantáneamente se desplazara la información de un punto a otro, y eso físicamente no es posible. Bueno, y aquí implica un cambio en el orden causal, no me voy a mantener en ese, por aspectos ya de tiempo. Voy a finalizar una representación gráfica que utiliza no Einstein, sino otro autor en la época, pero no me voy a referir a eso, básicamente. Algunas, para finalizar, ya me he extendido como demasiado en estas perspectivas, algunas reflexiones que tienen que ver con la manera de abordar las diferentes perspectivas y a su vez con la enseñanza, ¿cierto? En particular, usualmente en la enseñanza, no solamente, como he dicho antes, se revuelven varias perspectivas como si fuese una sola, sino que no se es explícito en que existe o han existido varias perspectivas de acercamiento diferentes. Entonces, como no hay sino una perspectiva, pues a uno no le queda que asumir esa, ¿cierto? Cuando le presentan varias perspectivas, hay un problema. ¿Cuál de ellas decido? ¿Cuál es la mirada adecuada para abordar el problema del tiempo y del espacio? ¿La de Galileana? ¿La de Newton? ¿La de Euler? ¿La de Einstein? ¿Cuál de ellas? Esos criterios, de alguna forma, tiene que conocernos el profesor
porque no puede asumir ni que existe una sola, única y homogénea manera de asumir las cosas, ni tampoco ceder su capacidad de decisión a otros, que dicen que lo importante es enseñar Newton y no Galileo o Euler o Einstein. Entonces, la perspectiva del profesor tiene que ser importante. No solamente debe conocer que hay varias perspectivas de acercamiento, sino tomar criterios de decisión de cuál adecuar, cuál es la importante a ser enseñada. Aquí no se está diciendo que es más importante Galileo que Newton, sino que hay varias perspectivas, cada uno adecuada internamente, ¿cierto? El estudio de las dinámicas de la constitución y desarrollo del conocimiento científico evidencia que son de fundamental importancia los procesos de producción y validación del conocimiento más que sus productos. El problema no es tanto cuáles son los resultados a que llegaron, sino internamente cuáles fueron los problemas y cuáles fueron los conceptos que ha utilizado cada perspectiva, no los resultados. Si nos quedamos en los resultados, es fácilmente quedarnos en la formalización. El resultado es una fórmula, pero esa fórmula, ¿de qué problema llegó? ¿A qué problema o qué pregunta responde? Se precisa una perspectiva sobre la naturaleza de la ciencia y las matemáticas que permite visibilizar la pluralidad y el cambio constante de preguntas, explicaciones, procedimientos, cambios de cientificidad, al tiempo que favorece la construcción de la historicidad del conocimiento en la que los profesores mismos pueden asumirse como parte de esa historia. Entonces, el primer punto que quiero resaltar es eso. Hay una historicidad, los conceptos no son dados, no tienen una única perspectiva, hay diferentes perspectivas. Por lo tanto, nuestro acercamiento y nuestro conocimiento como profesores es importante darse cuenta de esa diversidad, de esa historicidad que tienen los acercamientos de las ciencias y las matemáticas. Dado que toda representación implica una adecuación entre el espacio de representación y el objeto representado, lo vimos para el espacio de tiempo, diferentes representaciones, diferente significación de cada una de ellas. Es necesario aprender a leer la semántica de esos contextos, pues de lo contrario es posible que se terminen operando sobre dichos espacios de una forma puramente memorística y por lo tanto cognitivamente poco significativa. El problema de asumir una representación y operar sobre ella sin tener en cuenta su semántica es que pues nos vemos muy hábiles en la representación, pero no en qué significa y cómo se lee esa representación. Y leer una representación depende de los conceptos físicos utilizados, depende de las maneras como se formaliza, depende si es lenguaje geométrico o algebraico, depende de muchas situaciones, ¿no? Dado que los espacios de representación tienen significado solo en correspondencia con las variables y las relaciones que lo representan, es importante advertir que las principales dificultades que se presentan en el intento de representar variables y relaciones son de tipo técnico formal, no son de tipo técnico formal, sino ante todo semántico, ¿cierto? Muchas veces en la enseñanza hay problemas de que un estudiante no comprende una resolución de un ejercicio, un aspecto formal, cómo despejar una variable. No porque no comprenda el aspecto formal de la representación muchas veces, sino porque no comprende su semántica. Es decir, no comprende cuál es el problema que quiere resolver esa formalización. Por lo tanto, si acercáramos el asunto al problema semántico más que al problema de la representación misma, tendríamos un paso adelante en esas maneras como de resolver un poco en la enseñanza. La historicidad de los conceptos. Los conceptos históricamente no son dados, sino tienen una constitución, no solamente a lo largo del tiempo, sino dependen de los contextos. No es gratuito que unos autores resaltaran la parte matemática, que otros resaltaran la parte experimental, que otros saltaran a hacer un asunto de una relación entre ellas, porque eso también depende de los contextos particulares, ¿cierto? Y finalmente, el problema de un profe tiene que vérselas con muchas dimensiones y contextos, pero al menos con dos contextos importantes, ¿cierto? El contexto de enseñanza, que lo pone frente a un grupo de estudiantes culturalmente relacionados con sus aspectos sociales, pero también lo pone en relación con unos contextos de conocimiento. Su disciplina, ¿cierto? La matemática o la física en este caso.
Por lo tanto, es necesario conocer en detalle la manera como se desarrollan ambos contextos. Cómo conocer cómo se desarrolló la parte conceptual en física y matemáticas es fundamental, porque no hay una única manera de desarrollarlo. Muy probablemente las dificultades que tenemos o que nuestros propios estudiantes tienen en la comprensión de ciertas temáticas no obedecen a la manera de operacionalizarla, sino la manera de significarla, que es diferente. Y muy probablemente no seamos o nos deja una actitud de, digámoslo así, probablemente menos arrogante en el sentido de que muchas veces las dificultades que tienen nuestros estudiantes fueron las mismas dificultades que tuvieron los personajes que las propusieron. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta esas dificultades. Probablemente si conocemos un acercamiento a la parte histórica y epistemológica, ayudaríamos a resolver enormemente los problemas de aprendizaje o de comprensión de ciertas temáticas, porque es muy probable que las maneras que como los autores científicos, matemáticos procedieron en la misma manera como nosotros procedimos. Pues de hecho, usualmente pensamos de la misma manera, por lo tanto las mismas dificultades fueron las que tuvimos. Entonces, un acercamiento a la parte histórica y filosófica nos ayudaría enormemente para aspectos de enseñanza. Yo terminaría ahí, sin antes agradecer su atención por los aspectos, y no sé si hay algún espacio para